minucioso, riguroso, con una bibliografía extraordinaria y con unos análisis. Bueno, me vas a permitir que te vaya haciendo preguntas así según me Sí, vaya distrayendo, ¿no? Porque si no, si sigo el guión de tu libro, nos vamos a perder. Así que, bueno, que lo tenéis aquí, tranquilamente. ¿Eh? Oye, Carlos, me dicen las malas lenguas, tú sabes que tenemos siempre fuentes muy curiosas, que podría ser el último de la colección de Cátedra, de la colección Signo e Imagen Autores. pues según he oído, al parecer sí. Pues es lamentable y un tirón de orejas para nuestro queridísimo amigo Raúl, que a lo mejor no tiene ninguna culpa. Es No, yo creo que eso es más bien de los de arriba. de los de arriba, efectivamente, es una pena porque es una colección histórica. No sé si tendré 4 o 5 estantes en mi librería llenos de la colección de Cátedra. Y bueno, somos compañeros de esta colección, Carlos. Sí, lo sé. Además, yo también estoy con tu libro. Qué bueno. Y de las colecciones que tengo, yo por lo menos un centenar de ellos. Ujú. Por lo menos. Sí, sí, sí. Es increíble que se pueda cerrar esta colección con la. Pero en fin, ese es un tema que bueno, nos afecta como lectores, ¿no? Y como usuarios de esa colección. Bueno, Carlos Tejeda, profesor titular de la Rey Juan Carlos, de la Universidad Madrileña, doctor en Bellas Artes, crítico, analista, guionista, por cierto, es co-guionista de Un Blues para Terán, cosa que te tengo en el corazón. Cierto. ¿Eh? Y Yo también. programador de festivales, estuviste programando un tiempecito ahí en Documenta Madrid, si no me... Efectivamente. Eso es. En las ediciones de 2011 y 2012. Y escritor, bueno, no puedo decir cuántos tendrás, 30, 20, ¿cuántos libros, Carlos? Pues este es el cuarto en solitario y en capítulos de libros una veintena. Una Y luego veintena. hay como tres coordinados y un quinto que es a cuatro manos. Sí, sí, es lo más bonito, escribir entre varios, que además es una forma bueno, de contradecirse y ponerlo en tela de juicio con los demás. Carlos, Agnès Varda, eh, ¿musa de la Nouvelle Vague o musa del surrealismo? Uf, yo no sé si musa de la Nouvelle Vague o musa del surrealismo, porque ella fue una mujer que desde un primer momento siempre fue muy independiente, que aunque también el movimiento de la Nouvelle Vague, que nació por una etiqueta pues de un periodista que retomó a su vez esa etiqueta de la Nouvelle Vague, de una socióloga que estaba hablando sobre los nuevos aires de la nueva generación de jóvenes franceses en los años 50, ¿no? De sus nuevas, digamos, intereses. Eh, Cuando se estrenó en Cannes el, los 400 golpes de Truffaut, pues que luego justito después vino Godard con Al final de la escapada, bueno, puso esa etiqueta cuando realmente todos los miembros de la Nouvelle Vague, aunque había una serie de aspectos comunes, ¿no? El director es el autor, rodar con bajo presupuesto, equipos reducidos, utilizar escenarios naturales. La verdad es que luego cada uno vamos, que fue muy independiente porque cada uno tuvo sus propios intereses, tanto estéticos como conceptuales, ¿no? Y Agnès Varda, aunque coincide con ellos, es amiga de Godard, pero realmente tuvo más contacto con los cineastas de la Rive Gauche como Alain René, que le ayudó a montar o le hizo el montaje de su primer largo, La Pointe-Courte, o el propio Chris Marker. Pero vamos, ella sobre todo se mantuvo firmemente independiente e incluso a partir del nacimiento de las cámaras digitales, ¿no? Que rodó en el año 2000, estrenó la de Los espigadores y la espigadora, todavía cultivó más ese carácter suyo de outsider. Un outsider que le importaba tanto, 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 ¿cómo decirlo? El flaneur, ¿no? El paseante, la mirada del observador tranquilo, relajado, pero también era una exigente con el lenguaje, ¿no? Con la escritura cinematográfica, ¿no? Sí, ella además, que eso lo reflejo en el libro, cuenta que Ellie Conway, que es una de las especialistas en ella, que un día le fue a hacer una entrevista a Aya Normontier, vamos, que
creo que era para, no sé si era para su propio libro, y que cuando llegó por la noche después de cenar le sugirió a Agnès Varda que jugasen al Scrabble. Y ella dice que realmente se dio cuenta de la gran capacidad que tenía para el juego de palabras. Era de una creatividad tremenda con las asociaciones tanto fonéticas como las visuales, como con el mundo de la metáfora. Y aparte que tenía a su vez ese sentido lúdico, ¿no? Pero yo creo que a su vez también era una mujer que pensaba muchísimo su obra. ¿A ti cuál es la película más perfecta de Añés? Pues difícil. En el terreno de la ficción, una de las más perfectas quizás, para mí está entre Jacob de Nantes y Documentaire. ¿Mm? Y entre los documentales, hombre, Los Espigadores y la Espigadora, después de 25 años, sigue estando muy vigente. Ella es una de las primeras que además se hace eco de todo sobre el tema del consumismo y el desecho, ¿no? De todos los productos que desechamos. Y luego, hombre, las playas de Agnés, que además aprovecho para quien no haya visto nada de Agnés Varda, yo personalmente recomiendo empezar por las playas de Agnés, ya que ella no solo habla de su obra cinematográfica, fotográfica y artística, vamos, que con 75 años comenzó su carrera como artista visual, ¿no? Ella dice, la joven cineasta se convierte en una joven artista, viene a decir, ¿no? Sino que también habla un poco pues, sobre su biografía, sus acontecimientos vitales, sobre su relación con Demi, etcétera. Si alguien además quiere explicarse un poquito el mundo de las metáforas, de los sueños y del surrealismo de Añés, en las playas, vamos, los espejos, está clarísimo la alusión directa al mundo de la representación, ¿no? Sí, y además es que ella misma, tanto en su libro autobiográfico Barda por Agnès, así como también en sus propias películas, ella sí que hay varias, sobre todo en los documentales, que siempre ha declarado que se considera vamos, una admiradora total del surrealismo, por todas las connotaciones que eso implica con el lenguaje y con la imagen, claro. Sí, una de sus penúltimas películas, En Caras y Lugares, vemos que Sí. Agnès acude a la casa de Godard, pero Jean-Luc no la quiere abrir. ¿Tú has hecho una interpretación de ese momento? Yo creo que ese momento en el fondo lo dice un poco en la película, ¿no? Que a lo mejor lo hizo Adrede de Godard para que de alguna manera creciese más la propia película, ¿no? Que aunque ella se disgusta mucho, luego ahí la consuela un poco JR o Gier, como dirían, supongo, si he pronunciado bien los franceses, que él piensa que más bien, yo casi estoy también de acuerdo con ello. Aparte que no sé si Godard ya en sus últimos tiempos pues era también un poco, ¿cómo decirlo?, huraño, ¿no? O muy encerrado en sí mismo a su, vamos, es que no me sale la palabra, pero vamos, una especie de eremita o algo así, De ermitaño. de ermitaño, eso, que no me salía. Escucha, en tu libro hay bastantes ocasiones en las que Agnès Varda habla a filmar en letra minúscula, que eso me recuerda a un concepto unamuniano de escribir sobre la intrahistoria, ¿no? Sí, es que ella, por ejemplo, lo que le interesa son los seres marginales, la gente del pueblo llano, le interesan sus vecinos, de la misma manera que, por ejemplo, en miniseries como Agnès de Sid de la Barda, la miniserie esta que hizo para televisión de 5 capítulos, pues por un lado filma pues artistas, a sus amigos cineastas, a gente de la cultura. Ella en cuanto luego también tiene huecos se va a los mercadillos o a los mercados, porque le interesa mucho el pueblo llano, ¿no? Yo creo que ella es una buscadora de cosas extraordinarias dentro de lo ordinario. Una prueba de ello es otro documental que me parece maravilloso, que es Daguerrotipos, ¿no? Había nacido Mathieu, que tenía pues eso como 3 años, le surge la posibilidad de hacer la película a través de un canal alemán de televisión y le dan libertad total para rodar y ella que llevaba mucho tiempo observando a sus comerciantes, porque son sus comerciantes, pues enchufada, eso lo explica también en sus películas, vamos, en sus documentales, en la última, por ejemplo, la de Barra por Agnès,
pues tenía un cable de 80 metros que lo enchufaba en su casa porque les decía que esto no les iba a implicar a ellos gasto ninguno. Y entonces su radio de acción lo marcaría la distancia del cable, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eso le permitía, por un lado, estar pendiente de su hijo y por otro lado, en ese, digamos, pequeña parcela de su vida cotidiana, pues ahí creó todo un mundo, ¿no? Muchas veces, como decía, o le dijo Robert Balser a Carl Selig, un libro muy bonito que está en Siruela, ¿no? Durante uno de sus paseos, que la vida cotidiana tiene tantos momentos que de ahí se pueden sacar verdaderos chispazos poéticos, vamos, que no hace falta irse muy lejos. La propia Inés Barra también lo dice, ¿no? Dice, yo admiro mucho a los documentalistas que viajan y se van a los confines del mundo, que también hacen muy buenas películas, dice, pero yo solo puedo rodar lo que están cerca de mí, lo que conozco o lo que me pasa a mi alrededor. Pero también Añés trabaja mucho con la memoria, ¿eh? Con la materia. Muchísimo, y además, de hecho, tiene, por un lado, que fue su última película de ficción, que fue a las 101 noches, con motivo del centenario del cine, que precisamente hace una construcción sobre la memoria, ¿no? Del personaje de Piccoli, que es Monsieur Cinema, que está perdiendo la memoria y contrata a una estudiante para que ayude a ejercitarla. Pero de ello habla mucho también en las playas Agnès, cuando se reúne con la viuda de Jean Vilar, que fue una de sus amigas de la infancia, de las tres hermanas Schlegel, y hay una cosa muy bonita de que están allí también los dos hijos y que ella, vamos, pierde la memoria, casi no reconoce a sus hijos, pero sin embargo se acuerda de los poemas y recita ahí el comienzo del cementerio marino de Valéry, ¿no? Y también ella trabaja y lanza muchas reflexiones sobre ese tema, ¿no? Lo de su memoria, que son como esas moscas que revolotean y que a veces, bueno, como nos pasa a nosotros, no podemos reconstruir el pasado linealmente, son fogonazos que tenemos sueltos y que vienen de manera síncrona, ¿no? O sea, y todo eso lo plantea, sí. Carlos, Carlos Tejeda, que es, como dijimos al principio, como dije, al principio es inabarcable. Y eso que solamente estamos hablando de su libro de Años Verdad, porque podemos tirar también, bueno, hay que recordar que en homenaje a Basilio Martín Patino, este espacio donde estamos dialogando con Carlos Tejeda, lo denominamos el búho, que es materia de análisis cinematográfico. Eso me da pie para preguntarte, Carlos, eh, si es si el análisis cinematográfico goza en este momento de buena salud en la prensa periodística. No hablo de la academia, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que hay muy buenos analistas, ¿no? Y lo que pasa que sí, a veces por esa urgencia, quizás también un poco en parte también por internet, ¿no? A veces se hacen análisis, vamos a decirlo así, con excesiva urgencia, ¿no? Pero todavía quedan publicaciones, ¿no? que permiten un poco esa pausa, que es a veces lo que se echa de menos, ¿no? A veces veo yo en muchas reseñas críticas que al final, pues hay muchas voces que acaban contando un poco lo mismo, también quizás en parte por esa urgencia, ¿no? Que se echan falta y que de alguna manera también las nuevas generaciones, y aquí en mi calidad de profesor, las pantallas han sustituido muchísimo la lectura y puedo decir pues que muchas veces la mayor parte de las nuevas generaciones pues siguen más, por ejemplo, a youtubers que les aconsejan libros o les aconsejan películas o las puntuaciones, ¿no? Es decir, todavía sigue habiendo lectores, por supuesto, ¿no? Pero es un poco lo que yo detecto, así a grandes rasgos. Y ojalá que no falten los lectores, porque estamos hablando del libro de Añés Bagdad escrito por Carlos Tejeda, que yo se lo dije a Raúl de Cátedra, que yo confío en que se retracten y que no sea el último. Volviendo a tu libro, Jane Birkin, oye, ¿cómo interpretas tú esa imagen en la que a través del espejo se mira el espejo Jane Birkin, quien aparece es Agnès? Bueno, es que también hay por ahí hay quien Curiosos. dice que incluso también se podría llamar, o sea, la película se llama Jane B por Agnes V,
y hay quien sostiene, y yo estoy bastante de acuerdo, que también se podría titular Agnes V por Jane B. O sea, realmente es, ¿cómo decirlo? Es un doble retrato, autorretrato, ¿no? De los dos. Y realmente además es una de estas películas porque Agnes Barda hasta la fecha aparece fugazmente, pero es esta ya un largometraje que además está entre el cine ensayo, entre el documental, entre la ficción, porque hay segmentos de ficción y en el que de alguna manera Agnes Barda está también muy presente y al final ese es un retrato un poco que se mezcla y quizás esa imagen del espejo de alguna manera muy sutil viene a decir que no es solo Jane B vista por Agnes V, sino que también es Agnes V vista por Jane B. En fin, Carlos, tenemos que dejarlo. Es el formato de este desván, breve, pequeñito, pero bueno, una fugaz mirada a las películas que nos importan y sobre todo también a los libros que hablan de cine tan extraordinariamente bien como el tuyo, Agnès Varda. Una delicia para los, bueno, por supuesto, para los seguidores del cine de Agnès Varda, pero también para seguir teniendo claves y elementos de la escritura cinematográfica. Pues Carlos, un abracito muy fuerte. No será ni mucho menos la última vez que te asomes a este desván porque nos queda mucha materia de la que dialogar contigo, que siempre es un placer. Pues ya sabes, Javier, que siempre es un placer poder tener estas conversaciones contigo, como siempre es un placer verte y por supuesto me tienes a tu disposición y muchísimas, muchísimas gracias. Y a vosotros, pues nada, agradeceros siempre la aportación, la colaboración y vuestra militancia en este desván. Será hasta el próximo capítulo. Chao, ¿eh?